Espíritu Santo, presencia del Dios viviente con nosotros y por nosotros. A ti acudimos en medio de estas debilidades tan grandes, en medio de nuestros defectos, en medio de nuestra incapacidad para semejante obra. Entender tu palabra, exponer tu palabra, o creer tu palabra, vivir tu palabra, aplicar tu palabra. Para esto, ¿quién es suficiente? No, solo tú Dios Espíritu, solo tú. Y por eso te pedimos, Espíritu Santo, que así como estuviste en el primer siglo, primero con Pablo en algún lugar de Macedonia escribiendo esta carta, y luego con Timoteo explicándosela a la iglesia, y con la iglesia para darle la correcta aplicación. Espíritu Santo, sé hoy con nosotros, sé hoy con el débil e insuficiente pastor, una vasija de barro, vacía. Tú sabes, Señor, cómo fue mi semana. No controlamos nada, Señor. Nosotros no tenemos el control de nada, Señor. Pero tú sí. Tú sabes que no hay nada en mí que me amerite estar acá al frente de estas preciosas almas, lo más hermoso que existe en esta tierra para ti, las almas que compraste con la sangre de tu Hijo Jesucristo y que has hermoseado, oh Espíritu Santo, haciendo la obra santificadora y purificadora en ellos. Espíritu Santo, que tus muchas piedades y misericordias llenes esta pobre vasija de barro que tienes al frente de este tesoro que es la iglesia. Que me libres de ir a decirles lo que tú no mandaste decir. Que me libres de ir a estorbar el plan que tienes para ellos. Señor, que el orgullo de mi corazón sea sometido a la humillación de mi ser entero. Porque de qué tendría que sentirse orgulloso una pobre criatura tan débil e insuficiente. Una criatura que ya sabe que los mismos demonios saben más que él. Oh Señor, que la humildad hoy nos acompañe. Pero también, Padre, Espíritu Santo, ayuda a la iglesia, por favor. Ayúdala. Espíritu Santo, paséate en medio de ella, como dice tu palabra. Tú eres la representación viva de Dios Trino con nosotros. Tu palabra dice que Cristo se pasea por los 7 candeleros que son las iglesias del Señor. Y haz tu obra en cada corazón, Espíritu Santo. Haz tu obra en cada corazón. Que todos los que hayas traído, Señor, destinados para salvación, hoy salgan de aquí, Señor, en condiciones espirituales opuestas a las que entraron. Que hoy salgan convencidos de cuánto te necesitan y entregados a ti, Señor. Y que, Espíritu Santo, hagas la obra en tus santos, santificándolos y purificándolos más. Nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Por favor, tomen sus asientos, mis amados hermanos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Una de las diferencias más marcadas que existen entre los cristianos profesantes y quienes practican otras religiones radica principalmente en que estas personas se adhieren a sus religiones sin importarles quién fue o quién es el líder de su religión. Muchas personas, para poner solo un ejemplo, se hacen mormones, pero ellos no saben quién fue Joseph Smith. Otros se hacen budistas sin saber quién fue Buda. Otros siguen el Islam sin saber quién fue Mahoma.
Pero no es así con el cristianismo. El cristianismo no está basado primariamente en una religión o en lo que se nos diga de ella o de un líder. El cristianismo consiste en el conocimiento claro y profundo que tenemos del Señor Jesucristo. El cristianismo profesante es Cristo mismo. Nuestra fe está centrada en la persona de Jesucristo antes que en su obra. El cristianismo consiste en conocer claramente a Jesucristo, aceptarlo y vivir para Él como nuestro único Señor y Salvador. Lo que estoy diciendo es que es imposible ser cristiano sin conocer a Jesucristo, sin saber quién es Jesucristo. Y luego empezamos a entender qué fue lo que hizo Él, siendo ese ser divino que es. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que oigan de ti, no, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y que escuchen de su Hijo, no, y que conozcan a Jesucristo a quien has enviado. El cristianismo no consiste en seguir una religión o un líder, consiste en conocer a Jesucristo. El corazón del cristianismo es la persona, el ser de Jesucristo el Señor. Los primeros discípulos del Nuevo Testamento, ¿por qué fueron llamados cristianos? Porque primero conocieron en persona al Señor Jesucristo, creyeron en Él para salvación, y luego dice Hechos 11:26 que por primera vez se les llamó como cristianos. Una definición de lo que es la vida cristiana la dio el apóstol Pablo en Colosenses 3:4 cuando dijo: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo había adquirido un conocimiento tal de Jesucristo que él resumía que ese conocimiento que él ya tenía de Cristo y Cristo de él habían convertido a dos en uno. Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin duda alguna, la única religión que permite tener una relación íntima, personal, privada con su Dios y Salvador es el cristianismo. Es el cristianismo. Él es Dios, es el creador, Él es el Salvador, Él es el mediador, Él es el intercesor, Él es todo. Cristo es nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el único Dios vivo que se humanó. ¿Con qué propósito? Relacionarse personalmente con criaturas humanas. En el verso 15 Pablo le había explicado a Timoteo qué es la iglesia. Él le había dicho: la iglesia es la casa de Dios, es el santuario del Dios viviente. Pero además le recordó que la iglesia ha sido comisionada como columna y sostén de la verdad, precisamente para defender la verdad y proclamar la verdad. Verso 15: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora en el verso 16 el apóstol Pablo centra su enseñanza en esa gran verdad que él llama piedad.
Él centra su enseñanza en esa gran verdad que le ha sido revelada a la iglesia. Pablo llama el misterio de la verdad o misterio de la fe, que sería lo mismo. Y ese misterio que le ha sido revelado a la iglesia es el misterio de un Dios que se hace hombre. El tema de este verso 16 es el gran misterio de la encarnación del Señor Jesucristo, quien siendo el Dios vivo se reviste de un cuerpo humano, misterio revelado por intervención divina a la iglesia con el propósito de que ésta conozca la divinidad y obra del Señor Jesucristo, la defienda y la dé a conocer al mundo. Ese es el tema de este versículo 16. Allí se nos va a hablar solamente de Cristo, de su divinidad, de su doble naturaleza, de su unión hipostática, nos va a hablar de su resurrección, nos va a hablar de su obra en la tierra por medio del Espíritu y nos va a hablar de Cristo recibido arriba en gloria. Esa es lo que vamos a ver. Y como son escalones realmente tan altos para nosotros, son escalones realmente maravillosamente altos para nosotros, vamos a ir despacio subiendo uno por uno a ver qué podemos recibir del Espíritu Santo por su gracia y misericordia de este profundo y maravilloso texto sobre la divinidad y la obra del Señor Jesucristo. El título que le he dado a esta enseñanza es: ¡qué gran misterio! Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la declaración de la iglesia. Ese es el misterio que nos ha sido revelado, amados. Nuestro Dios no es un Dios muerto. Nuestro Salvador es un Dios vivo que se hizo hombre por amor a nosotros. Y estaremos viendo en esta primera declaración del verso 16, esta primera declaración con que Pablo va a introducir su verdadera declaración. Va a darnos cada línea de ese texto. Vamos a ver la naturaleza de ese gran misterio. Y Dios mediante, no hoy, yo no alcanzo, vamos a ver la grandeza de ese gran misterio. Vamos a ver la naturaleza de ese misterio, gran misterio. Verso 16a. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Verso 16a. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Colosenses 3:16 nos enseña que en la iglesia del Nuevo Testamento se cantaban salmos, himnos y cánticos espirituales. Esos cánticos espirituales o himnos no solo tenían el propósito de glorificar a Dios, sino que tenían el propósito de recordar verdades fundamentales de la fe cristiana. Para los comentaristas, el verso 16 es una estrofa de uno de esos himnos o declaración confesional, como la llaman otros en el tiempo de la iglesia primitiva. Y Pablo, conociendo el contexto pagano de los efesios, no lo encontramos sino en esta carta. Conociendo el contexto pagano de los efesios, toma esta estrofa para recordarle a Timoteo cuál era la verdad, era la verdad cristiana que debían proclamar esos nuevos creyentes de Éfeso, en contraste con la confesión de la sociedad pagana de Éfeso. Ellos tenían una declaración para exaltar permanentemente a su ídolo, la diosa Diana de Éfeso. Su declaración pagana era fuerte y consistente. En Hechos 19 se nos narra que ante la enseñanza de Pablo sobre los ídolos, versos 19, capítulo 19, 26 al 28. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses, lo que se hacen con las manos. Pasa al 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Y miren lo que hicieron allá en el Coliseo. Miren lo que hicieron. Y gritaron diciendo:
Grande es Diana de los efesios. Se llenaron de ira y esa era su confesión. Grande es Diana de los efesios. En el verso 34, salta por favor, narra que casi por 2 horas, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron, miren, casi por 2 horas dice la santa palabra. ¿Qué coreaban? Su coro, su himno. Grande es Diana de los efesios, grande es Diana de los efesios. Por lo cual podemos nosotros deducir que es demasiado probable que ellos no es que allí se pusieron de acuerdo y vamos a gritar esto acá. No, ellos sabían que esa era la forma de adorar a su Diana, a su diosa, de exaltar a su diosa. Esa era la estrofa preferida de ellos para adorarla en sus cultos paganos. Entonces Pablo, en contraste, le dice a Timoteo, la iglesia proclama su himno cristiano diciendo, grande es el misterio de la verdad, grande es la fe del misterio cristiano. Jesucristo es grande, Jesucristo es Dios que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la confesión cristiana. Ese es el misterio revelado a la iglesia. Y eso es lo que hace del cristianismo la única religión que tiene un Dios vivo con él. Es un Dios vivo. Jesucristo no es un simple ídolo muerto de oro, plata. No. Él es el Dios vivo que por amor se vistió de carne. Que por amor se vistió de carne. La promesa de Génesis 3:15 recorre toda la Biblia. Y luego estaremos viendo esto. Como Cristo aparece en la tierra siendo Dios, pero aparece naciendo de una mujer, como un niño, y tomando un cuerpo como el tuyo y el mío. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que hizo un recorrido maravilloso. Es engendrado, crece, vive 33 años y medio aproximadamente, manifestado en carne. Muere, es sepultado como era Dios, fue justificado en el Espíritu, no había pecado en él para que su cuerpo viera corrupción, fue justificado en el Espíritu. La debilidad estaba en la carne, no en el Espíritu. Él nunca dejó de ser Dios. Fue visto de los ángeles, lo acompañaron, dieron testimonio, testigos los ángeles, predicado después de su resurrección, predicado a los gentiles, creído en el mundo y glorificado al ser recibido de nuevo en gloria. Y todo ese recorrido lo hizo por amor a su pueblo. Todo ese recorrido lo hizo nuestro Dios por amor a ti y por amor a mí, pobres, viles pecadores. Ese es nuestro Dios, es el Dios vivo. Pablo dice indiscutiblemente grande. La palabra indiscutiblemente se traduce como algo que no acepta reparo en nuestro idioma, o no se puede negar, algo que ha sido confesado y aceptado por todo el pueblo cristiano. Ningún cristiano profesante va a negar la doble naturaleza de Cristo, ninguno. Un verdadero cristiano no va a negar que Cristo es todo Dios y todo hombre, que es el Dios manifestado en carne. Ese es un misterio de nuestra fe. Es realmente grande ese misterio. El Señor Jesucristo es lo que siempre ha sido Dios, y en los misterios de su plan de redención se hace hombre y subió al cielo llevándose algo que no trajo: un cuerpo humano por amor a su pueblo. Él es Dios. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es un misterio de nuestra fe. Recordemos que misterio en la Biblia es algo que permanecía solamente en el conocimiento de Dios
y que solo puede ser conocido cuando Dios mismo lo revela a la criatura. Ahora cantábamos, el plan oculto revelóse al hombre. Ahora cantábamos ese himno. Qué gran misterio, tan incomparable. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. Ahora cantábamos este himno. Primera de Pedro 10:12 dice, hablando sobre este misterio de esta revelación a la iglesia, que los profetas y que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pero es que ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo va a aparecer? ¿Cómo es que es Él? Y hacían todo con la iluminación, eran hombres de Dios. Con la iluminación que Dios les ha dado, inquirían, rogaban y escudriñaban la escritura. ¿Ellos qué no hicieron? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que ya estaba en ellos el Espíritu, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, Isaías 53, y las glorias que vendrían de Él, Isaías vendrían tras ellos, 53, Isaías 53. Pero ¿qué dice? Que la única revelación que recibieron, continúa diciendo Pedro, es que esa gloria no sería para ellos. No sería para ellos. Que para ellos no era esa gloria. Tengan en mente, profetas del Señor. Pero ahora vamos a Mateo 16, 13 al 17. El Señor está allí con sus discípulos, se ha apartado de una multitud. Viene Jesús de la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, bien, pero a mí me interesa saber es algo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y salta la liebre, el que no falta, Pedro. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Viviente. Tengan presente, los profetas, indagando, inquiriendo quién era Cristo. No. Pedro, un judío, un pescador torpe e ignorante, brusco, le está diciendo, nosotros creemos todo lo contrario a esa gente, que tú eres el Cristo, nuestro Dios y Salvador. Y el Señor le dice, Pedro, tú sí eres genial. Pedro, tú sales con unas. No, qué inteligente que eres, Pedro. No, hermanos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A pesar de la iluminación de los profetas, de todos los conocimientos teológicos que tenían, a Dios no le plació abrirles el entendimiento y darles esta revelación. Por mucho que se esforzaron, indagaron, no. Pero a Pedro, un pescador, no sabemos si sabía leer, escribir, no sabemos, seguro que sí. Lo que sí estamos seguros es que no tenía ningún estudio teológico hasta ese momento. Él recibe la revelación del Padre sobre quién es el Señor. Y Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la fe cristiana. Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque a esa iglesia, columna y baluarte de la verdad, a Dios el Padre le plació abrirle el corazón
iluminarle la mente y darle la fe para conocer y creer en su Hijo como Señor y Salvador. Hermanos, nadie podrá conocer a Cristo como Señor y Salvador. Nadie, nadie, nadie. A menos que Dios se lo revele. Y eso es un gran misterio. Pueden leer la Biblia. Y hay muchas personas que leen la Biblia más que muchos cristianos que están acá sentados. Y eso es vergonzoso, no debería ser así. Ellos leen la Biblia, la leen. Y ellos conocen algunas cosas de Dios y del Señor Jesucristo. Pero hasta que Dios obre en sus mentes y sus corazones, Cristo les será revelado para su salvación. De resto, lo que están aprendiendo de Dios y de Cristo en la Biblia será aplicado contra ellos el día de su condenación. ¿A cuántos aquí de nosotros el Señor nos abrió el corazón, iluminó nuestra mente, aún sin siquiera haber leído la Biblia una vez? ¿A cuántos aquí? ¿A cuántos aquí llegó una persona, un santo, un ángel de Dios? Porque eso es una persona cuando llega a hablarte de la salvación, bíblicamente hablando. Y empezó a hablarte, a hacerte ver tu pecado, tu maldad, cómo te estás muriendo, cómo tu pecado te avanza cada día más y más a lo profundo del infierno, cómo te fue hablando, cómo te fue mostrando que habías quebrantado los mandamientos de Dios, que no había nadie bueno, que dejaras de creerte bueno, que eso te hacía más malo aún, que lo que necesitabas era, y te suelta el misterio. Jesucristo murió para pagar por ti, solo tienes que creer en Él, arrepentirte y pagar por Él. Solo tienes que hacerlo. No habías leído la Biblia y de momento tú dijiste: sí, Señor, creo en ti, me arrepiento de mis pecados. Llegaste a tu casa como loco. Algunos empezaron a llorar, otros empezaron a ver lo que hacían horriblemente, que no lo volvieron a hacer más. Hubieron quienes incluso por la noche llamaron a ese predicador y dijeron: predicador, yo vivo con una dama hace tanto tiempo, pero no soy capaz, o ella misma aquí me dijo que no podemos dormir más juntos, porque si nos morimos en fornicación nos vamos al infierno. ¿Quién hizo eso? No habías leído la Biblia, no conocías los mandamientos de Dios. Dios en ese momento obró, dándote la revelación de su Santo Hijo. Y eso es un gran misterio de la piedad de Dios para con nosotros. Es un gran misterio. Y más asombroso aún es que el medio para Dios revelar ese misterio nos lo ha dado Pablo en el verso 15. Columna y sostén de la verdad. Es que el medio para llevar ese mensaje que ya está revelado en nosotros, esa verdad bendita, es la iglesia, es cada creyente. Cada creyente puede ser usado por Dios para salvar a todos los que Él quiera. Es la iglesia la que lleva, es por medio de la predicación. No se conocerá su verdad si la iglesia no la predica. No se conocerá la verdad. La iglesia es columna y baluarte, columna y sostén. Es la encargada de recibirla, protegerla y darla a conocer a los pecadores. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1:21: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya son creyentes. Sí, es que para Dios los elegidos y predestinados ya, pero es que se necesita algo. Hay una causa que Dios quiere usar y es la causa humana. Dios quiere usar a los creyentes para traer a los otros a su pueblo, a su redil. En Juan 6, 44 y 45 dice el Señor, miren esta perla: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Uno se encuentra a veces con personas que conocieron el evangelio, que lo escucharon, tienen una revelación y la tienen hasta clara. Dicen: oye, yo soy creyente, es que yo creo en Jesucristo. Son personas que no se congregan, que difícilmente leen la Biblia,
su vocabulario, sus conversaciones son completamente iguales a cualquier persona del mundo, simplemente porque no está acompañada de un vocabulario que determinadas personas tienen. O sea, esas personas están engañadas, completamente engañadas. Ellos tienen todavía un humanismo que distorsiona completamente lo que Dios manda. Y ellos mismos son los que se autoevalúan. Es que yo soy bueno o yo soy buena. Es que yo soy cristiano, yo soy cristiana. No, ya dije que ser cristiano significa conocer personalmente a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador, con lo que eso implica. Con lo que eso implica. No es que yo voy a manejar como quiero las cosas o mi cristiandad como yo quiero. No, cuando tú vienes a Cristo, Cristo te pide una sola cosa: todo, porque todo es de Él. Te tienes que entregar a Él en alma, vida y corazón. Donde incluso Él te dice: tu familia ahora pasa a un segundo plano. Tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu padre, tu esposo, tu esposa, todo pasa a un segundo plano. No puede haber amor más grande en tu corazón. Aunque nuestro amor es una migaja y sucio, pero así el amor que tenemos no puede tener a alguien por encima de Jesucristo. El Señor Jesucristo dice: ninguno puede venir a mí así, de corazón abierto, entregado, consagrado. Ninguno. Y por eso hay tanto falso cristiano, incluso aquí sentado hoy, que creen que fueron a Cristo y siguen viviendo su vida en sus libertinajes, y simplemente porque no se ven borrachos cada 8 días o con amantes van y vienen, entonces es que yo soy cristiano. No, es que no es cristiano porque tú lo digas, es que es cristiano el que Dios dice que es cristiano. Ese es el cristiano. No se engañen, se los he dicho, no se engañen creyendo que son cristianos y van para el cielo, y el día de su muerte abren sus ojos en el infierno, cuando tuvieron todo para ser verdaderos hijos de Dios en el mundo, para ser verdaderos cristianos. No puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, humillados y contritos, arrastrados, simplemente que como es tan bueno nos lleva es con cuerdas de amor y nos entrega a Jesucristo. Ya no soy dueño de nada, ya no dispongo de nada. Odio mi libertad pasada que solo me dejó pecado y desgracia. La odio. Nunca quiero más esas libertades del pasado. No las quiero ya. Ahora solo quiero ser esclavo y siervo de mi Señor. Que no piense como quiero pensar, sino que yo piense como Dios quiere que yo piense. Que yo no hable, que yo no haga lo que Dios quiere que lo que yo quiero que decir ni hacer, sino lo que Dios quiere que yo hable y que yo haga. Eso es ser cristiano. Entregarse en alma, vida y corazón. Aquel que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló el extremo, encarnándose en una mujer para hacerse hombre y tomar un cuerpo para su divinidad y venir a sufrir escupitajos, humillaciones, ultrajos, traiciones, desprecios, y como si fuera poco, una horrible muerte de su cruz para llevarnos a su gloria. No se es cristiano simplemente porque tengo una etiquetica y soy cristiano, y en tu empresa, en tu colegio, en tu universidad nadie sabe que eres cristiano. Te haces uno con el mundo. En el infierno aparecerás. Nadie puede venir a mí. El Padre que lo trae, lo trae, lo trae. Y Él se entrega completamente. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y yo le resucitaré en el día. Esos son salvos, esos son cristianos, esos son santos. Pero luego el apóstol explica cómo es que el Padre los lleva a Jesús. Dice: escrito está en los profetas. ¿Qué estaba escrito y qué estaba escrito en los profetas?
Y serán todos enseñados, ¿por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quién obra antes de llevarnos a Cristo? ¿Quién obra? ¿Quién habla en nuestro entendimiento? ¿Quién regenera nuestro ser para que corramos a Jesucristo? ¿Quién lo hace? Primero escuchamos al Padre. Le estoy predicando el evangelio a una persona en medio de mis dificultades, deficiencias, errores, equivocaciones. El Padre está cogiendo la palabra pura y se le está explicando a esa persona. Y esa persona corre a Jesucristo y Jesucristo lo salva. Todo el que oyó la palabra y la aprendió viene a mí. Esto es el misterio de la predicación. Esto es el misterio del evangelio predicado por criaturas tan deficientes como nosotros. El Padre habla al corazón, eso que tú le estás diciendo. Por eso siempre es bueno recordar que cuando estoy hablándole a una persona, yo estoy hablando y orando a la vez. Porque el poder no está en mí. En mí no hay nada. Ni el poder es mío, ni el mensaje es mío. Pero yo le estoy hablando a la persona y le estoy diciendo: Dios mío, lo que venga de ti, si es tu voluntad, aplícalo y sálvalo a este corazón. El Padre está hablando sobre el pecado, está hablando sobre su Hijo Jesucristo crucificado, y esa persona corre a Jesús y lo salva. Por eso el Señor dijo en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. ¿Por qué no le echa fuera? ¿Por qué no le desprecia? Porque ya el Señor sabe que ese que llegó a él de esa manera fue porque ¿quién se lo envió? El Padre. Y el Padre se lo envió para que lo salvara. El Padre se lo envió para que lo salvara. A no ser por la obra milagrosa de Dios, amado hermano, ni usted ni yo estaríamos acá y no seríamos salvos. Qué grande es el misterio de la piedad de Dios para con nosotros. Qué grande es que Dios te haya escogido a ti por encima de muchas personas que estaban a tu alrededor, más inteligentes, estudiados y, por qué no decirlo, socialmente mucho mejores que muchos de nosotros aquí, y están en el infierno. En el infierno hay personas que no se emborracharon en su vida, y acá vimos muchos que fuimos borrachos. En el infierno hay personas que se casaron vírgenes, nunca engañaron a su esposo o a su esposa, y están en el infierno. Y aquí habemos muchos que pasamos por una vida de inmoralidad. ¿No le parece es un gran misterio, hermano o hermana? Es un gran misterio. Es un gran misterio la salvación, hermanos. Nadie puede conocer a Jesucristo y recibirlo con gozo si no le es dado del Padre. Y Pablo le está diciendo a la iglesia: oh Timoteo, ustedes son columna y sostén de la verdad. Esto que usted sabe, esto no es para que usted lo esconda, lo guarde. No. No se prende la luz para ponerla debajo de la cama. No, se pone en lo alto, en la sala, para que ilumine todo. Son sostén, guía, sostén de la verdad, son ustedes, Timoteo. Timoteo tenía que tomarlo él, pero transmitirlo a la iglesia. El avance del reino misteriosamente está en nuestras manos. Nosotros hacemos la parte exterior, la parte falible, y dejamos en las manos de Dios la parte interna, la parte infalible. ¿Cuánto quisiéramos nosotros? Yo los comprendo, que a toda persona que le hablemos de Cristo inmediatamente dijera: ¿dónde se congregan? Yo quiero ir ya a ver la Biblia. ¿Cuánto quisiéramos eso? No, la mayoría de las veces, la mayoría. Algunos tenemos honores inmerecidos de ver algunos frutos. Algunos. Hay personas que predican toda la vida y nunca tienen un fruto. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo corro que me afane, sino de un Dios soberano que tenga misericordia de ellos. Reforcemos un poco esta santa verdad del evangelio. Segunda a los Corintios 4, capítulo 4, versos 3 al 6.
Pablo allí está hablando a los corintios y él les dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Será que el demonio es más poderoso que Dios? No, es que Dios le ha dado autoridad al diablo para que no le resplandezca la luz del evangelio en la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y miren el misterio revelado. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El diablo cegó el entendimiento de todos los seres humanos. La Biblia es clara en decir que no hay justo ni aun uno, que cuando todos pecamos quedamos destituidos de la justicia divina. También dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados, la obra del diablo. Todos éramos incrédulos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que tú creíste y que yo creí en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Y por qué otros no creyeron, los que se pierden? ¿Por qué no? Porque al escuchar el evangelio, Dios soberanamente hizo una obra especial en los que quiso hacerla. ¿Cuál obra? Bueno, Pablo le explica en el versículo 6 y 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, vean el misterio, sino a Jesucristo como Señor. El evangelio eso no está en hablar de nosotros, eso está en hablar de Jesús. Pablo le dice a la iglesia, yo me propuse no saber otra cosa entre vosotros más que a Jesucristo y a este crucificado. El evangelio es Jesús. Y miren la razón, porque Dios, que mandó de las tinieblas, miren la obra, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pablo dice, nosotros predicamos el evangelio, pero Dios hace la obra, y una tan grande y poderosa que Pablo trae a la memoria de Timoteo, un judío que conocía muy bien Génesis 1:3, lo conocía muy bien, trae a la memoria para decirle, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice Génesis, hermanos, que todo estaba en tinieblas, y con el solo hablar de Dios, por el poder de su palabra, de esas tinieblas brotó la luz. Espero que lo estén entendiendo. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo acá es que eso mismo ocurrió en cada uno de los creyentes. En cada uno. Nuestro corazón era más negro que un carbón, pintado con pintura negra. Pintado. Era puras tinieblas nuestro corazón. Nuestro corazón. Y Pablo dice, fue necesario que ese mismo poder de Génesis 1:3 ocurriera en vuestros corazones, que el mismo poder de Dios hablara a ese corazón, para que ese corazón en tinieblas recibiera la luz al momento de oír el evangelio, fuera iluminado y creyera en Jesucristo como Señor y Salvador. No sentimos nada, no experimentamos nada, pero había un poder tan grande obrando en nosotros en el momento de creer, un poder tan sublime, que Pablo dice es lo mismo que ocurrió en Génesis. Pablo, hablando de su propio testimonio en Gálatas 1:13 al 16, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, más estudioso. Pero cuando agradó a Dios, mire ahí, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿qué fue lo que le agradó a Dios? Mírenlo ahí, revelar a su Hijo en mí, primero a Él, para que Él luego lo predicase entre los gentiles. Amado hermano, esto ocurrió contigo si has creído en Jesucristo.
Esto ha ocurrido contigo si tú has creído en Jesucristo de todo corazón. Si realmente ves las cosas como Dios las ve y te esfuerzas por hacerlas como Dios manda a pesar de tus fallas y debilidades, esta obra ha ocurrido en ti. Y este es un misterio de la piedad. Este es un misterio de la fe cristiana. En Hechos 16, 13 y 14 hay algo maravilloso allí también que nos apoya mucho más para esto. Y un día de reposo salimos, está hablando Pablo, fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a quienes, a las mujeres que se habían reunido. Y vean entonces, y miren lo que pasa. Ya dijo a las mujeres, ¿verdad? O sea, habían muchas mujeres, pero vean esto. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? Oyendo. ¿Y qué pasó? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que decía, y el resto nos dice que fue bautizada con la familia. Miren el misterio de esta piedad, hermanos. ¿Cuántas mujeres habían allí? Pero el libro de Hechos nos da testimonio de que allí una mujer fue salva. Y fue necesario la operación de dos fuentes. Que Pablo descendiera a predicar. Era una mujer creyente, elegida, dice que adoraba a Dios. Era una predestinada para salvación. Pero fue necesario que Pablo bajara allí. Que no hubiera una sinagoga en esa ciudad. Todo lo que Dios preparó para llevar el evangelio a Lidia y salvarla. Que Pablo no hubiera, primero que no hubiera sinagoga, porque Pablo llegaba a las ciudades y primero era la sinagoga. Se va para donde están, a la orilla del río. Pablo predica. Y a la par con la predicación de Pablo, Dios abre el corazón de Lidia para que crea. Dos estarán acostados. Uno será tomado y el otro será dejado. Qué gran misterio de piedad el de Dios contigo y conmigo. Qué gran misterio. ¿Cuántos aquí podemos decir que incluso en nuestra casa nuestros padres o algunos hermanos tuvieron mejores conductas sociales que nosotros y están en el infierno? Mi abuelita no quebraba un huevo a las patadas, no, porque lo cogía, lo sancochaba, lo gritaba para dárselo a alguien de la caridad que tenía. ¿Y dónde está mi abuelita? Que nunca creyó en Jesucristo. Pero esta pobre miseria de pecador que tienen al frente, degradado por el pecado, como un vil gusano deformado, más merecedor de la condenación que el mismo Satanás, fue llamado por Dios, puesto aparte. Dios le abrió el corazón, le reveló a su Hijo Jesucristo, lo transformó. Y hoy la Biblia me dice que es un santo, un hijo de Dios. ¿No les parece? Es un gran misterio. Eso ha pasado contigo si has creído en Jesucristo. Mientras Dios dejaba a miles de personas sumergidos en la ignorancia y condenación, soberanamente a ti te abrió el corazón. Conociste a Cristo, creíste en Él como Señor y Salvador. Y hoy vives seguro de tu eterna salvación por esa fe. Es un misterio. Hasta aquí, mis hermanos, hemos visto esta parte de la naturaleza de este misterio. Que hemos visto que es una verdad divina, que solo puede ser revelada por Dios, pero que esa verdad será revelada al pecador por medio de la predicación de la iglesia, a la cual Pablo le explica a Timoteo que es columna y baluarte de la verdad. Qué responsabilidad la que estaba poniendo Pablo en las espaldas de Timoteo y de la iglesia de Éfeso del primer siglo, y qué responsabilidad la que pone el Espíritu Santo sobre nosotros. Nadie va a creer en Cristo de tu casa si tú no le predicas a Jesucristo. Nadie va a creer. ¿Cuánto amas tú la salvación de tu familia?
¿Oras por ellos día y noche? Sí, creo que sí. Si eres un verdadero creyente, tú sabes que aquí no importan los miles de millones, las casas, las fincas, los carros, eso se va a quemar todo. Aquí el más millonario va a ser más pobre que el que ha vivido bajo el puente. El día del juicio. Tú sabes que lo más valioso es la salvación de un alma. Tú sabes que es tan valiosa esa alma que Dios no negó ni a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó. La palabra de Dios nos dice que fue comprada esa alma con la sangre del Hijo de Dios. ¿Tienen ese valor para ti las almas? ¿Tienen ese valor para ti? O sea, ¿las consideras del valor que Dios las considera? ¿Harías todo por traer un familiar a la salvación? Yo creo que sí. Si estuviera en mí, sí. Pablo incluso decía, es que si yo pudiera cambiarme por uno que va para el infierno, para que mi pueblo se salvara, yo me cambiaría. Él sabía que era imposible, pero él lo sentía y por eso lo decía. ¿Qué haces tú por tu familia? ¿Qué haces tú por tu familia? ¿Qué haces tú? Si has recibido realmente, si tú fuiste traído por Dios a Cristo, tú sabes que es el infierno. Tú sabes qué es. ¿Qué es ese lugar? Para toda una eternidad en prisión de fuego. Para una eternidad en prisión de fuego. Miles, miles, millones, 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 millones en el mismo tormento. Y ese gusano que te come no deja de comer tu carne. Tú no lo puedes matar, no lo puedes quitar. Y ese fuego que te quema ni te consume ni se apaga. Es un tormento continuo de la ira de Dios sobre ti. Porque un día alguien te dijo, oh pecador, solo tienes que creer en la muerte y resurrección del Hijo de Cristo, entregarte a Él y serás salvo. Y tú dijiste, yo soy bueno, yo soy cristiano. No, ser cristiano no significa decir. Ser cristiano bíblicamente significa conocer a Cristo, entregarte a Él y vivir para Él. En todo y por todo. Él es el rey, yo el esclavo. Él manda, yo obedezco. No tengo nada en mí, nada. Nada. Porque por su revelación nos ha explicado que ni aún la vida, que es el tesoro que podemos tener, nos pertenece, que es un préstamo. Que cada mañana que me levanto me queda una noche menos de vida, al acostarme me queda un día menos de vida. No tengo nada. ¿Qué haces tú por tu familia, para empezar? Pero también, ¿qué haces tú por las personas con que te relacionas a diario? ¿Qué haces tú por ellas? ¿Sabías que cuando tú fuiste convertido fue un acto milagroso de la piedad de Dios? Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Sabías tú que Cristo era Dios que se había hecho hombre y todo lo que había hecho por ti? No, no, no. Ese es el gran misterio. Jesucristo mismo viene a ti. Y es hora de que todos aquí estemos tratando en nuestras debilidades de hacer lo mismo por otros. Hablarles de Jesucristo. Que si se van al infierno, tú no los veas en la eternidad yendo al infierno y digas, ay, y yo que hablé 2 horas enteras con esa persona y no le hablé de Cristo. Yo que hablé 2 horas, perdí 2 horas hablando con esa persona de chistes, de cosas mundanas, de lo que está pasando en la moda, en el comercio, en la economía, y no le hablé de Cristo. ¡Ah! No, ya está condenado. Pero que tu conciencia santificada te dé mucha paz. Señor, estoy haciendo lo que puedo guiado por tu Espíritu Santo, mas los encomiendo a ti, la obra es tuya. Pídanle a Dios un avivamiento para el evangelismo. Somos columna y sostén de esta bendita verdad. Somos columna y sostén de esta verdad. Ya la tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Pablo le dice a Timoteo, hay que pregonarla, hay que darla a conocer. Es una verdad divina que solo puede ser revelada al pecador por medio de la predicación del evangelio. Misterios de misterios.
Así que no podemos decir como muchos, no, es que si es un acto soberano de Dios, ¿yo para qué predico? No, por el contrario, tenemos que predicar más y más la palabra de Dios, el evangelio de la verdad. Indiscutiblemente grande es este misterio de la verdad que nos ha sido dado. En el próximo mensaje, si es la voluntad de Dios, estaremos mirando por qué Pablo dice es tan grande. Estaremos viendo la grandeza de esa verdad. Mensajes como estos nos deben llevar a nosotros primero a tener temor, de verdad que sí, hermanos. Al menos yo no sé si sería porque estaba tan enfermo preparándolo, pero de verdad es que el temor es mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque es que Dios pudo dejarte a ti. O sea, Dios pudo dejarte a ti de lado. Es un misterio la salvación, ¿o no? De tu hermano, de tu hermana, de tu papá, de tu mamá, de tu vecino, tú fuiste el que pudiste ser dejado allá, sumergido en el lodo cenagoso, en las tinieblas de la muerte condenatoria, y el otro ser llamado. ¿Por qué te escogió Dios a ti? ¿Por qué? No te escogió porque eras bueno, no. Te escogió fue a pesar de que eras el más malo. Te escogió y debe tener un temor, y este temor debe llevarnos a la gratitud, debe llevarnos a ser agradecidos. Si Dios no hubiera obrado en nosotros, seres muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, muertos nos hubiéramos quedado para siempre. Jamás hubiéramos conocido la divinidad de Cristo. Jamás. Jamás hubiéramos comprendido por qué fue que Él se encarnó, por qué fue que todo esto, por qué fue que Él vivió, por qué fue que murió, por qué fue que resucitó, por qué fue que volvió a ser. No hubiéramos entendido nada. Aunque lo leyéramos, no entenderíamos nada. Y esto debe llevarnos a la gratitud y de llevarnos a adorar a un Dios grande y soberano, que es un Dios vivo que se relaciona con su pueblo. Más aún, hermanos, cuando esa misma revelación nos explica que Él hizo todo esto por nosotros, porque misteriosa y soberanamente ya nos había escogido y predestinado por pura gracia para salvación desde antes de crear el mundo. Vean Efesios 1:4-7 para terminar. Según nos escogió en Él, ese Él es Cristo. El que escoge es Dios y nos lleva a Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Son misterios de la salvación. La elección y la predestinación son doctrinas maravillosamente hermosas, preciosas para un verdadero cristiano. Un cristiano se deleita, se maravilla en la humillación, preguntándose una y otra vez, ¿por qué me elegiste a mí, Señor? ¿Por qué me predestinaste? ¿Por qué? Y el Espíritu Santo te llena de paz, explicándote el gran amor de Dios a través de Cristo. Hermanos, debemos nosotros dar gracias a Dios por estas doctrinas que nos hablan de estos misterios revelados solamente a la iglesia bíblica. Prediquemos a los perdidos, recordando siempre que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Que te vuelvas loco por el deseo de la salvación de otros. Que te vuelvas loco. Recuerda, es imposible ser cristiano sin conocer y creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La religión cristiana consiste en conocer y entregarse a Jesucristo. Hermanos, desde este mundo debemos perseverar en algo. Luego que somos llevados a Cristo y somos salvados, hay dos propósitos en Dios con nosotros, de los cuales tenemos que tomar parte. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen
de su Hijo. Nuestra responsabilidad en este mundo es perseverar por ser cada vez más semejantes a Jesús. Cada vez más semejantes a Jesús. Pastor, ¿cómo lucho yo o qué pongo yo, qué hago yo para ser más semejante a Jesús? ¿Cómo me hago más semejante a Jesús? Segunda a los Corintios 3:18 nos da una clave que nos ayuda mucho. Segunda a los Corintios 3:18. Por tanto nosotros, está hablando creyentes, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ese espejo para el creyente es la Biblia. Es la Biblia. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quieres parecerte cada vez más a Jesús? ¿Quieres tú que las virtudes de Jesús estén cada vez más y más en ti? Descubre más y más a Jesús a través del estudio de la Biblia. Lee la Biblia continuamente, de manera especial, lee los evangelios. Allí te encuentras con el carácter de Jesús, con la persona de Jesús, con la humildad de Jesús, la paciencia de Jesús, el amor de Jesús, el cariño de Jesús, la ternura de Jesús, la compasión de Jesús, el perdón de Jesús. Allí te encuentras con Él. Y el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo como si fuera un artista y tú el lienzo, el Espíritu Santo empieza a ir pintando una imagen. ¿Y sabes a quién tiene de modelo el Espíritu Santo para pintarlo en ti, que eres el lienzo? A Jesucristo. Él empieza a ir pintando a Jesucristo en ti. Entonces, en el momento en que tú necesitas ser humilde, tú eres dominado por la humildad. En el momento en que necesitas ser manso, eres dominado por la mansedumbre. En el momento en que necesitas perdón, eres dominado por el perdón. Cuando necesitas amor sufriente, eres dominado por el amor sufriente. Y así sucesivamente, las virtudes de Jesús van dominando tu vida y tú te vas haciendo más y más semejante a Jesús. Anhela las virtudes de Jesús. Anhela las virtudes de Jesús. Ya están en ti las semillas. El Espíritu Santo dice que los frutos del Espíritu Santo son gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Ya están allí. Es responsabilidad nuestra cultivarlas. Y desde aquí debemos perseverar para ser más semejantes a Jesús. Para eso somos salvos. Somos salvos para ser semejantes a Jesús. Al Padre le plació, y termino con esto, revelarnos el misterio de su Hijo, haciéndose hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. Prediquemos el Evangelio, amemos las virtudes de Jesús, amemos la santidad, porque la voluntad de Dios el Padre es nuestra santificación, para que podamos decir como Pablo, cuando esto se acreciente en nuestra mente: innegablemente es el misterio de la piedad de Dios con nosotros. Amigo, ¿quieres ser salvo de la ira de Dios? ¿Hay alguien acá que no sea cristiano profesante? Amigo, hoy es el día de tu salvación o tu condenación. Hoy puede ser, porque puede que a la noche te dé un infarto, te mate un carro ahora saliendo de acá. Nosotros somos realistas. La vida está en la providencia de Dios, no en nosotros. Y Dios tiene un medio para sacar a cada quien de este mundo como Él quiere. Ya lo decretó y no lo sabemos. Amigo, ¿quieres ser salvo? El día de tu muerte, ¿quieres estar seguro de que despertarás ante tu amante Salvador a vivir en la dicha inmerecida que te espera por toda una eternidad? Amigo, ¿deseas fervientemente, sinceramente ser salvo del infierno? Amigo, solo tienes que hacer una cosa: creer en Jesucristo. Y al conocerlo a Él y saber que Él es el Dios hecho hombre, que por amor murió en una cruz para pagarle a Dios como juez por sus pecados, arrepentirte de ellos y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Amigo, Cristo se hizo hombre para morir en la cruz, porque no hay otra forma de que llegue un alma al cielo. No la hay. No la hay.
No hay forma de que un hombre entre al cielo si no es por medio de Jesucristo. Amigo, él dijo, yo soy el camino, la escalera, la verdad y la vida. Pero eso no es todo. Y nadie viene al Padre, llega al cielo, si no es por medio de mí. Tú dices, qué chévere la predicación, tantas verdades, todo esto, y chévere la iglesia, pero yo sigo como soy, yo tengo mi religión. Vete con tu religión al infierno. Vete con tu religión al infierno. No lo quiero, pero si tú lo dices, no es mi anhelo. No, de mi parte mi anhelo es como si Dios mismo te rogara por medio de mí, reconcíliate con Dios. Reconcíliate, la sangre y la muerte de Cristo son el único medio de reconciliación y salvación. No endurezcas más tu corazón, ya no más. Ya no seas simplemente un cristiano de nombre. Los que están aquí con nosotros llevan tanto tiempo. Ya no sean más cristianos solo de nombre. Van a despertar en el infierno. Se van a condenar. Y su condenación será más terrible para aquellos que nunca han pisado una iglesia, porque a ustedes se les ha anunciado las buenas nuevas de salvación y tú dices, yo estoy bien como estoy. Qué despiadado eres con tu alma, qué canalla y cruel eres con tu alma. Amigo, ven a Cristo en esta mañana, ven a Cristo a esta hora y entrégate a Él, ahí donde estás. Solamente cree en Él, dile, creo en ti, Señor, quiero conocerte y que tú seas mi Señor y mi Salvador. Humilla mi corazón, humíllame, Señor, me estoy muriendo. Mira, desde esta mañana ya me quedan 12 horas menos de vida, Señor. Mira cómo estoy. Amigo, despierta. Ven a Cristo y sé salvo de la condenación. Hagamos una oración de gratitud. Padre nuestro que estás en el cielo, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, oh bendito y soberano Dios, que solo por tu gracia quisiste traer esta bendita revelación de tu santo ser divino a criaturas tan indignas de tu gracia como nosotros. Tú quisiste traernos, Señor, Dios bendito, qué misterio tan sublime encierra tu descenso a la tierra. Sabiendo que ninguna criatura podía ir al cielo, tú dejaste tu cielo y viniste a la tierra en forma de hombre. Tú, el todopoderoso creador divino, 3 veces santo, viniste a esta tierra a hacerte hombre, para enseñarnos el camino al cielo, haciendo todo por nosotros, todo. Cada paso que diste, cada tentación, cada ofensa era por nosotros. Esa muerte, esa sangre bendita, tu sepultura, tu resurrección, tu ascensión al cielo, y aún sigues trabajando por nosotros en tus oficios sumos sacerdotales, intercediendo por nosotros día y noche, Jesús. Qué misterio nos has revelado, qué verdad tan grande nos has revelado. Y yo te pido, Señor, que en medio de nuestras debilidades, tú que nos has calificado como columna y sostén de la verdad, como los encargados de protegerla y de pregonarla, Señor, ilumínanos, ayúdanos a contarle de Cristo a las personas, por favor. Señor, gracias por tener piedad de nosotros. Gracias por tener tanta piedad. Qué grande es el misterio de la piedad. Hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te honramos, dándote gracias, oh Dios vivo, por estar en medio de nosotros, pidiendo, Señor, que nos santifiques más y nos prepares para el cielo cada día más, y que salves a nuestros amigos que trajiste hoy aquí, Señor. Quisiera esta semana recibir muchas llamadas diciéndome, Ernesto, me entregué a mi hermano, me entregué a Jesús. Quiero hablar contigo, no aguanto esta carga, Padre. Si tú quieres, pon esas cargas en esos corazones. Señor, si tú quieres, salva a todos los que trajiste hoy acá. Bendito Dios, te pedimos humildemente, sálvalos, Señor, y danos también la sabiduría, la humildad, el amor, para ser pregoneros de paz a nuestra familia, Señor, de manera especial, aunque queremos la salvación de todo el mundo.
Señor, de manera especial seríamos egoístas si no te dijéramos que anhelamos ver a nuestra familia salva. Concédenos pues, Padre bendito, por tu santa y bendita voluntad, ser agradecidos con estas verdades profundas que nos has revelado, que tu Espíritu Santo las profundice más en nosotros, que no sean simplemente palabras de un hombre, sino como Pablo decía a la iglesia cuando les predicó, su fe los había llevado a tomar las palabras no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Clávalas en el corazón y haz de esta iglesia una iglesia agradecida, una iglesia humilde, una iglesia que ame la santidad, que ame la bondad, la piedad. Las virtudes de Jesús deben estar a flor de piel en nosotros. Señor, santifica y purifica esta iglesia, es tu tesoro. Prepárala más y más para aquel día maravilloso, donde uno a uno o todos, si Él viene primero, estemos preparados, Señor. Haz que esta iglesia sea una iglesia también unida en amor, una iglesia que ha recibido tales revelaciones, tales verdades. Debe esforzarse cada día, Señor, por parecerse más a Jesucristo. Bendícenos con mucha sabiduría y humildad, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.